Hoy en la entrevista de Parlamento vamos a recibir a Esther González, que es diputada del Grupo Nueva Canarias y además vicepresidenta primera de la Cámara. Bueno, pues ya decimos, la invitada esta semana, ya la podemos saludar, es Esther González, es diputada del Grupo de Nueva Canarias, además portavoz de Asuntos Económicos, portavoz en materia económica y vicepresidenta primera del Parlamento. Esther González, bienvenida. Buenas, bienvenida Marta, muchas gracias por la invitación al programa. Y sí, efectivamente, pues eso, soy la portavoz económica y de Hacienda de mi grupo parlamentario. Bueno, pues si le parece, empezamos por la perspectiva económica, en un momento tan complicado para Canarias, no solo para Canarias, para el resto del mundo. ¿Qué perspectivas podemos dibujar para los próximos meses en el archipiélago, a su juicio? Yo realmente atreverme a decir qué perspectivas podemos, creo que es tan cambiante la situación que tenemos en el mundo, y además cambia con tanta velocidad que dar una perspectiva y que se cumpla realmente es una lotería. Dado el que estamos en una pandemia que todavía no se ha ido, no sabemos si vendrá una nueva ola, esperemos que no, está el problema de la invasión de Rusia a Ucrania y en Canarias en particular tenemos el problema de Marruecos también, ¿no? Yo de todas maneras creo que, o espero, casi es una esperanza más que una creencia, que la situación no vaya bien, que la Semana Santa turísticamente fue muy buena, el turismo es el motor de nuestra economía, es importante, entonces el turismo de Semana Santa fue muy, muy bueno, y las previsiones que tienen los hoteleros y tal, es que el verano también vaya a ser bueno. En ese contexto, pues por lo menos hasta la temporada, hasta septiembre, la cosa yo creo que va a ir bien, y ya luego tenemos nuestra temporada alta. En nuestra temporada alta hay un problema, como el petróleo siga subiendo, pues los billetes van a subir, los aéreos, puesto que las líneas aéreas compran o contratan con un año de antelación y compran al precio de un año, con un año de antelación el combustible. Entonces es para finales de año donde tienen que volver a negociar ese importe, y ahí puede ser que suba el petróleo y que seamos más caros, el venir a Canarias es más caro, y que se pueda ver resentida nuestra temporada alta. Pero de verdad que decirte ahora algo no es garantía de que sea cierto. Efectivamente, porque el contexto es muy cambiante, señora González, evidentemente, como usted apunta. Lo que sí están sufriendo las familias canarias, y pues notamos todos en el día a día, es esa inflación galopante, que además se debe a varios factores que usted ya misma ha apuntado. Eso sí, pues es complicado darle respuesta, ¿no? Sí, hombre, yo espero yo creo que hay algunos datos que nos dicen que esta inflación no va a ser estructural, que va a ser coyuntural, que terminará pues con el año 22 aproximadamente. El tema de la electricidad, de la isla energética, de que tanto España como Portugal podamos tener un límite en el coste del gas, va a paliar un poco el coste de la energía, pero bueno, en cualquier caso está claro que la inflación va a seguir subiendo, y hasta final de año, creo que a final de año podrá pues estabilizarse, y efectivamente todos los ciudadanos estamos padeciendo pues en nuestra economía esa inflación, que no es poca, y que en las rentas medias o más bajas pues todavía se nota mucho más, por supuesto. Lo que sí está claro, y lo han insistido ustedes muchos desde Nueva Canarias, es que, según ustedes apuntan, la solución no estaría por bajar los impuestos, quería decir, a los ciudadanos. Ustedes insisten que se deben mantener para que así se mantengan a su vez los servicios públicos, ¿no? Sí, bueno, primero, es de primero de economía, ¿no? Cuando tú bajas los impuestos, cuando en teoría la gente tiene más dinero en su bolsillo, aumenta el consumo. Y cuando aumenta el consumo hay algo que es el equilibrio entre la oferta y la demanda. Si tú aumentas la demanda y la oferta se mantiene estable, resulta que ya ahí
ya van a subir los precios, ya vas tú a incrementar la inflación. Pero al margen de eso hay una realidad, o sea, porque bueno, en el Parlamento básicamente se oye mucho la necesidad de bajar los impuestos para que no noten tanto los canarios, en este caso en su bolsillo, pues esta inflación, pero la realidad es que el dinero público, el dinero de los impuestos, que no se ha subido en toda la legislatura, hay que decirlo. Bueno, el primer año sí hubo una acomodación, pero ya luego no se ha subido. En los años críticos de esta legislatura no se ha subido. Va destinado a financiar los servicios públicos. La sanidad la hemos tenido como la hemos tenido de coste por toda la pandemia, y ahora hay que volverla a poner en el año en pre-COVID respecto a las listas de espera y demás. La educación igual, y además les afecta también la inflación. Pero también, aparte de los servicios básicos fundamentales, es que también hacen falta y en los dos últimos años, ayuda a las empresas, a las pymes, a los autónomos. Entonces, ¿cómo? O sea, si bajas los impuestos, si los ingresos son menos, y la inflación también le afecta a los públicos, a los costes públicos, ¿cómo lo haces? Entonces habrá que disminuir pues la calidad y las prestaciones públicas, y desde luego desde Nueva Canaria eso no estamos en absoluto de acuerdo. Sin embargo, en la oposición tienen un argumento recurrente que hemos escuchado además en el Parlamento, voy a repetir palabras textuales, de se llenan los bolsillos con los impuestos que están recaudando o se hinchan los bolsillos. Asimismo, literalmente pues lo han dicho grupos como el Grupo Nacionalista o el Grupo Popular. Sí, es algo que le oigo mucho, por ejemplo, a Fernando enseñar, y del Grupo Popular, y bueno, eso a mí me parece una cosa vamos, que es demagógico, en definitiva. O sea, ha recaudado más, en el tema del IGI, ha recaudado más el gobierno de Canarias en este trimestre que en el anterior, que en el mismo del anterior, cierto, pero es que no nos podemos olvidar que aparte de que la economía estaba peor, encima además se había aplazado, o sea, se había aplazado y no se cobraban impuestos durante muchos trimestres. Entonces, lógicamente, y ahora ya sí, más lo que se debía de anterior, más o sea, más la parte, que sí hay una parte que debido a la inflación, pero que vamos, ese incremento del que hablan en llenarse los bolsillos no es cierto, no es así, y además va destinado no porque parece que el gobierno se está llenando los bolsillos para gastárselo ellos, no, es que va destinado a los servicios públicos, porque es que los servicios públicos también sufren inflación. Le hemos Y escuchado nosotros, pedir... sí. disculpe, señora González, decía... No, te cambiar digo, no, de asunto. solamente decir que, insisto, desde Nueva Canarias no estamos, o sea, no estamos de acuerdo ni en subir los impuestos, que no los hemos subido, ni en bajar los impuestos. Bueno, iba yo a otra cuestión, porque les hemos escuchado pedir la comparecencia del vicepresidente y consejero de Hacienda, Román Rodríguez, para hablar de ese logro conseguido en materia de carreteras, poniendo en valor pues ese diálogo alcanzado y que ha tenido pues que ver Nueva Canarias en este asunto, ¿no? Ciertamente le he pedido la comparecencia porque, bueno, no podemos olvidar que desde el año 20 era un logro supuestamente que estábamos consiguiendo. Nueva Canarias, o sea, fue uno de los casos, o sea, de los datos que pidió para apoyar la investidura de Pedro Sánchez, y obviamente tenía problemas. Estaban los 500 millones que se habían puesto al superávit y los 400 y pico millones de carreteras que no había gastado el gobierno de Canarias, o sea, que eran carreteras que había que hacer nuevas. Eso ya teóricamente estaba desde el año 20, se iba a firmar después de Semana Santa del año 20, y de hecho estamos en el año que estamos y no se han firmado, precisamente porque, aunque sí había salido del Ministerio de Fomento, sí el señor Ábalos le había dado el visto bueno, en Hacienda lo tenían retenido pues desde esa época. Ahora parece ser que, vamos, te digo lo que he visto en prensa, parece ser que sí, que la ministra Montero ha dado el visto bueno, y que bueno,
firmará en breve, en junio, por ahí, cuando monten el expediente. Y, hombre, y yo le he pedido esa comparecencia al vicepresidente del Gobierno y comisario de Hacienda para que, vamos, nos acredite qué diferencia, qué es lo que ha pasado ahora que no pasó antes, que se publicó, se dijo, se anunció que también que ya estaba acordado y sin embargo, bueno, estamos en el día de hoy y todavía no se ha hecho, básicamente porque el vicepresidente del gobierno además es el presidente de Nueva Canaria y esto es algo que Nueva Canaria, o sea, que Nueva Canarias pactó con el Partido Socialista, tanto que los 500 millones de superávit se pudieran utilizar, el superávit se pudiera utilizar como el hecho de que no, las carreteras, o sea, lo que faltaba, que no se habían construido en las carreteras, se incluyera en el convenio de carreteras. Y bueno, obviamente, si es así, y pues es un logro de los que hemos conseguido y una parte del pacto que ha cumplido el Partido Socialista, indudablemente. Hay otro asunto al que Nueva Canarias ha prestado especial atención. Están muy atentos a el giro dado por Pedro Sánchez en cuanto a las relaciones con Marruecos. Hay muchas cuestiones pendientes, entre ellas la delimitación, para empezar, de las aguas canarias. Va a haber una comisión hispano-marroquí y ustedes han dicho que quieren estar muy atentos a que Canarias tenga una presencia importante en la toma de decisiones. Por supuesto, nosotros, por una parte, obviamente, de la información que venga de Marruecos, pues no nos fiamos. El giro dado por Pedro Sánchez, pues no nos gusta. Nosotros entendemos que haya que haber, cordialidad entre dos países, pero claro, nosotros estamos en el medio. Y por supuesto, exigimos que no un canario, sino que una representación del gobierno de Canarias esté presente en esas negociaciones, tanto para el tema de la delimitación de las aguas como el tema de las prospecciones, que estamos en absoluto desacuerdo. Cierto es que les van a hacer en territorio marroquí, pero que tampoco nos podemos fiar, incluso los canarios en general, de los DAM, porque están de las cuantas empresas que están haciendo prospecciones y demás, y nos tenemos que acordar de cuando Repsol la estuvo haciendo, que todos los canarios salimos a la calle y realmente la propia Petrolar se marchó porque dijo que no, que estaba a mucha profundidad y que no era rentable. Yo espero que esas que están haciendo ahora las catas ocurran lo mismo, porque desde luego nosotros tenemos un problema grave si eso se produce bueno, tan cercano a nuestras costas. Le decía, señora González, que uno de los beneficios que argumenta el Gobierno de Canarias junto al del Estado para estar de acuerdo con este nuevo giro de la política con el país vecino está en el control de la inmigración, pero sin embargo sigue siendo una constante la llegada de migrantes a nuestras costas en ese peligroso viaje en el que se juega la vida, ¿no? Efectivamente, de todas maneras, o sea, antes de decir que esto sigue ocurriendo, que efectivamente sigue ocurriendo, la realidad es que lo que es inaudito y yo creo que inconcebible es que para llegar a un acuerdo el gobierno de Marruecos haga un chantaje. Eso es lo que me parece inaudito. Y luego resulta que además ese chantaje no lo cumple porque siguen llegando en las pateras pues casi de la misma manera. O sea que en cualquier caso no solo es un chantaje, sino más incumplido. Hay muchas cuestiones pendientes en este tiempo tan complicado que se ha vivido. Usted como vicepresidenta del Parlamento, como diputada, imaginamos que no se esperaba tener que vivir una legislatura que combinara tantos factores adversos, una pandemia, un volcán en la isla de La Palma, ahora todas las consecuencias derivadas de la guerra, esta nueva crisis económica. En fin, no ha sido fácil trabajar, pero lo han logrado, ¿no? No, lo hemos logrado porque al final, eso, como se dice, burro cargado busca camino, y nos ha tocado la tremenda cantidad en el Parlamento de, por ejemplo, de decretos leyes que hemos tenido que aprobar, incluso tramitándolos como proyectos de ley. Hemos trabajado muchísimo. Yo creo que hemos dado la talla en lo que al Parlamento corresponde, pero desde luego sí te puedo garantizar que nunca pensé ni en el Parlamento y tampoco como ciudadana vivir toda con la intensidad que estos 3 años hemos tenido. Y te recuerdo
que en Canarias además tuvimos un incendio, o sea, que antes de eso hemos tenido una serie de cuestiones que es que no ha habido un momento de decir, de calma, de tranquilidad, de bueno, vamos a ponernos a hacer pues lo que nos toca, sino ha sido todo el tiempo pues una constante de velocidad de urgencia, de emergencia, ha sido todo muy, vamos, meterte en un remolino. Extraordinario, efectivamente. Y ahora, pues cuando las aguas parece que se calman y si todo va bien y la pandemia nos deja, pues empieza a atisbarse una normalidad parecida a la que ya vivíamos en nada, pues estaremos viviendo un año electoral, señora González. Y esto cambiará un poquito el tono, me imagino, en el día a día de la Cámara. Bueno, el año electoral lo vamos a vivir. Yo creo que lo vamos a vivir de forma distinta a como otros años electorales hemos vivido, porque no nos podemos quitar del medio pues la guerra, que no sabemos cuándo va a terminar, todos los condicionantes que están afectando a la economía, a la sociedad, a la forma que tenemos de vivir. Va a ser, creo que, un año electoral distinto, pero efectivamente, a ver de todo lo que hemos tenido, tendremos un nuevo año electoral, nada. El principio de ese año electoral. Efectivamente. Bueno, pues Esther González, le agradecemos muchísimo que nos haya atendido y desde aquí, desde el programa Parlamento, pues les deseamos que se restablezca lo antes posible. Un saludo. Muchas gracias y un saludo.